Lucía fue echada de la casa con su hijo todavía pequeño, sin dinero, sin apoyo y con el corazón roto. Luchó sola, trabajando día y noche para criar a Iago con dignidad. Pero 5 años después, el exmarido vuelve, con una nueva esposa y promesas de estabilidad para quitarle lo que más ama. Lo que él no esperaba era que Iago, ahora adolescente, revelaría algo devastador en pleno juzgado. Comenta qué crees que va a pasar, si harías lo mismo en esa situación, y no te olvides de contarme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. La lluvia caía sin parar aquella noche de julio, cuando Rafael aventó mi ropa por la ventana. Los vecinos observaban en silencio, algunos escondidos detrás de las cortinas, otros parados en los balcones, mientras yo, de rodillas en el suelo mojado, intentaba juntar lo que restaba de mi vida en una bolsa del mandado. «Jefa». La voz de Iago tembló. Mi hijo de 10 años estaba parado en la puerta, los ojos muy abiertos de miedo, abrazando su mochila de la escuela contra el pecho como si fuera un escudo. «¡Lárgate!», Rafael gritó desde la ventana. «Llévate a este chamaco contigo. No aguanto más vivir con una mujer que ni siquiera sabe cuidar su propia casa». Mis manos temblaban mientras yo intentaba doblar una blusa empapada. El tejido pesado escurría agua entre mis dedos, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. 15 años de matrimonio terminaban así, tirados a la calle como basura. «Iago, hijo, agarra tu chamarra. Hace frío». Intenté mantener la voz firme, pero salió quebrada, delatando mi desesperación. Rafael seguía gritando desde la ventana, aventando más cosas. Un portarretratos cayó cerca de mí, el vidrio haciéndose añicos en el asfalto. Era nuestra foto de boda. Observé mi rostro joven y sonriente a través del vidrio roto, una Lucía de 23 años que creía en el amor eterno. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Iago bajó los escalones de la entrada despacio, como si cada paso pudiera hacer que el suelo se hundiera. Sus tenis nuevos, que yo había comprado haciendo horas extras como empleada doméstica, se empaparon instantáneamente en los charcos de agua. «¡Papá!», él llamó, la voz pequeña casi desapareciendo en el ruido de la lluvia. «Por favor, tu papá ya no quiere saber nada de nosotros, hijo». Me tragué el nudo en la garganta. «Ven, ayúdame aquí». Mientras recogíamos nuestras vidas del suelo mojado, me di cuenta de que algunos vecinos comenzaban a acercarse. Doña María, del 43, vino corriendo con un paraguas. Don José, de la tiendita de la esquina, trajo algunas bolsas de plástico. La solidaridad silenciosa de ellos solo lo hacía todo más humillante. «Pueden quedarse en mi casa esta noche», Doña María susurró, poniendo la mano en mi hombro. Negué con la cabeza, incapaz de aceptar más esa caridad. Tenía un primo en Ecatepec que tal vez podría acogernos por algunos días, lo suficiente para yo encontrar un lugar, reorganizar nuestra vida. «Jefa, ¿a dónde vamos?», Iago preguntó, la voz entrecortada. «No sé, hijo». Fue todo lo que conseguí responder. La lluvia seguía cayendo, implacable, mientras yo intentaba encajar 15 años de memorias en 3 bolsas del mandado. Fotos, documentos, algo de ropa, el uniforme escolar de Iago, sus cuadernos. ¿Qué más una madre echada de la casa debería llevar? Tienen hasta mañana para sacar el resto de las cosas. Rafael gritó una última vez antes de cerrar la ventana de golpe. Me quedé parada allí, empapada hasta los huesos, mirando aquella que fue mi casa por tantos años. Las cortinas que yo misma había cosido, el jardín que cultivé con tanto cariño, las paredes que pinté en los fines de semana, todo eso ahora pertenecía a un pasado que se disolvía en la lluvia. «Ven, hijo». Tomé su mano helada. «Vamos a tomar un camión». Caminamos por la calle oscura cargando nuestras bolsas improvisadas. Iago
Lloraba en silencio, y cada sollozo de él era una puñalada atravesando mi corazón. ¿Cómo le explicaría a mi hijo de 10 años que su papá ya no nos quería? ¿Cómo le diría que ya no teníamos un hogar? En la parada del camión, me senté en el banco mojado y jalé a Yago cerca de mí. Él temblaba, tanto de frío como de miedo. Me quité mi chamarra empapada y la puse sobre sus hombros en un intento inútil de protegerlo. «Todo va a estar bien», susurré, más para mí misma que para él. «Vamos a salir adelante». Pero mientras esperábamos el camión en aquella noche lluviosa, yo sabía que nada estaría bien. No había plan B, no había ahorros guardados, no había a dónde correr. Rafael tenía razón en una cosa. Yo era una pésima ama de casa. Nunca conseguí ser la esposa que él quería. Siempre dividida entre los trabajos de limpieza, las entregas de comida corrida que hacía para complementar el ingreso, y los intentos frustrados de mantener la casa en orden. El camión, finalmente, apareció en la curva, sus faros cortando la oscuridad como dos ojos amarillos. Me levanté, ayudando a Yago con las bolsas. Antes de subir, miré una última vez hacia la calle donde habíamos vivido. Nuestra casa estaba completamente a oscuras ahora, como si quisiera borrarnos de su memoria. «Jefa», Yago llamó bajito mientras subíamos los escalones del camión. «¿A mi papá ya no le voy a gustar?» Su pregunta inocente rompió algo dentro de mí. Me senté con él en el último asiento, abrazándolo fuerte contra mi pecho. «Tu papá». Mi voz falló. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decir que a veces el amor se acaba, que a veces las personas nos lastiman sin motivo? «Tu papá está confundido, hijo. Necesita un tiempo». Pero mientras el camión cortaba la noche lluviosa de la Ciudad de México, llevándonos hacia un destino incierto, yo sabía que estaba mintiendo. Rafael no estaba confundido. Él había tomado su decisión y en ella no había espacio para un hijo de 10 años y una esposa que no correspondía a sus expectativas. Lo que yo no sabía aquella noche es que aquella expulsión sería solo el comienzo de una historia mucho más dolorosa, que mi hijo cargaría cicatrices mucho más profundas de lo que yo podría imaginar, y que 5 años después, cuando Rafael volviera a nuestras vidas, todo cambiaría de una forma que nadie esperaba. Los primeros meses fueron los más difíciles. Vivíamos en un cuarto minúsculo en el fondo de la casa de mi primo en Ecatepec, compartiendo un baño con otras 3 familias. El espacio era tan pequeño que Yago necesitaba hacer la tarea sentado en la cama, usando un pedazo de cartón como mesa improvisada. Conseguí trabajo como empleada doméstica en 3 casas diferentes. Salía antes de que saliera el sol y volvía tarde por la noche, dejando a Yago al cuidado de doña Cleide, una vecina que cobraba menos que las otras para cuidar niños. Aún así, el dinero apenas daba para cubrir nuestras necesidades básicas. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Una noche, encontré a Yago llorando escondido debajo de la cobija. Él tenía acabado de cumplir 11 años y por primera vez desde que nació, su padre no había dado señales de vida en su cumpleaños. «Hijo, ¿qué pasa?». Me senté en la orilla de la cama, mi cuerpo dolorido después de un día entero limpiando casas. «Los niños en la escuela…». Él sollozó. «Ellos dijeron que mi papá me abandonó porque no valgo nada». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Jalé a Yago hacia mi regazo, aunque él ya estuviera muy grande para eso. Su cuerpo delgado temblaba con el llanto contenido. «Eso no es verdad», susurré, meciéndolo como lo hacía cuando era bebé. «Tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida». Pero Yago se zafó de mi abrazo, volteándose hacia la pared. Entonces, ¿por qué nunca más llamó? ¿Por qué ya no me quiere ver?
No tenía respuesta para dar. Rafael había desaparecido completamente de nuestras vidas. Ninguna llamada, ninguna visita, ninguna ayuda económica. Era como si hubiéramos dejado de existir para él. Los meses fueron pasando y poco a poco nos fuimos adaptando a la nueva realidad. Conseguí un empleo fijo como auxiliar de limpieza en una oficina, lo que me permitió alquilar un cuartito solo para nosotros dos. No era mucho, pero al menos teníamos privacidad. Iago crecía callado, introspectivo. Sus notas en la escuela comenzaron a bajar y de vez en cuando la directora me llamaba para conversar sobre su comportamiento. «Anda muy agresivo», la directora explicaba, acomodando los lentes en su rostro. La semana pasada se involucró en una pelea en el recreo. Él nunca fue así. Yo intentaba justificar sintiendo el peso de la culpa. Es que hemos pasado por momentos difíciles, pero sabía que era más que eso. Veía en los ojos de mi hijo un rencor creciente, un resentimiento que ni todo mi amor conseguía apagar. Una tarde, volviendo del trabajo más temprano, encontré a Iago sentado en la banqueta frente a nuestro edificio, mirando fijamente a un grupo de niños que jugaba con sus padres en la placita. «¿Por qué no vas a jugar con ellos?», pregunté, sentándome a su lado. Él se encogió de hombros sin desviar la mirada. «No quiero». «Hijo, necesitas hacer amigos». «¿Para qué?». Su voz salió amarga, diferente de todo lo que ya había oído de él. «¿Para que se vayan después?». Aquella respuesta me partió el corazón. Con apenas 11 años, mi hijo ya había aprendido la más dura de las lecciones, que las personas pueden abandonarnos sin explicación. En la noche, después de que Iago se durmió, me senté en nuestra pequeña cocina y lloré en silencio. Las cuentas se acumulaban en la mesa. Alquiler atrasado, material escolar para comprar, la nota de la farmacia de la vez que tuvo fiebre. ¿Cómo podría darle a él la vida que merecía? Conseguí un segundo empleo haciendo limpieza los fines de semana. Iago se quedaba solo en casa, encerrado, con órdenes expresas de no abrir la puerta a nadie. Él pasaba los días jugando videojuegos en una consola usada que compré a plazos, su único compañero en las largas horas de soledad. «Jefa», él me llamó una noche mientras yo preparaba nuestra cena sencilla. «¿Crees que algún día vamos a tener una casa de verdad?». Dejé de mover la olla, sintiendo un nudo en la garganta. «Claro que sí, hijo. Un día vamos a tener todo lo que soñamos». Pero él apenas negó con la cabeza, volviendo su atención hacia el videojuego. Percibí que ni él creía más en mis promesas. Los años fueron pasando e Iago fue cerrándose cada vez más en su propio mundo. Raramente hablaba sobre sus sentimientos y cuando lo hacía era siempre con una dosis de amargura que me asustaba. En una mañana de domingo, mientras lavaba ropa en el área de servicio del edificio, oí a dos vecinas conversando sobre mí. «Pobrecita», una de ellas susurró, criando al muchacho sola. «¿Y el padre? ¿Nunca más apareció?». «Dicen que se casó de nuevo. Vive en un condominio elegante en la zona sur». Sus palabras me golpearon como puñaladas. Entonces Rafael había seguido adelante, construido una nueva vida, mientras nosotros luchábamos para sobrevivir día tras día. Lo que yo no sabía es que aquellos chismes de domingo eran apenas el preludio de una tempestad mucho mayor que estaba por venir. Una tempestad que comenzaría exactamente 5 años después de aquella noche lluviosa en que fuimos echados de casa, cuando Rafael volviera a nuestras vidas de una forma que nadie podría prever. Fue un martes común que todo cambió. Iago tenía acabado de cumplir 15 años y yo había conseguido juntar dinero suficiente para comprar un pastel pequeño. Estábamos sentados a la mesa de nuestra minúscula cocina cuando el timbre sonó. Abrí la puerta y mi corazón se detuvo. Allí, parado en el corredor mal iluminado del edificio, estaba Rafael. 5 años habían pasado, pero él parecía otro hombre.
Vestía un traje bien cortado, el cabello impecablemente peinado, un reloj dorado en el pulso. Lucía, él dijo, su tono frío y calculado. Necesitamos hablar. Antes de que yo pudiera responder, Yago apareció detrás de mí. Hubo un momento de silencio absoluto, padre e hijo mirándose por primera vez en 5 años. Vi el rostro de mi hijo endurecerse, sus puños cerrarse al lado del cuerpo. ¿Qué quieres? La voz de Yago salió cargada de odio. Rafael ignoró la hostilidad, manteniendo su mirada fija en mí. ¿Podemos hablar en privado? Reacia, lo dejé entrar. Nuestro departamento minúsculo pareció aún menor con su presencia imponente. Él miró alrededor con desprecio mal disimulado, notando las paredes descascaradas, los muebles viejos, la TV pequeña. Yago, llamé suavemente, ve a tu cuarto un poquito. No, él cruzó los brazos. Lo que tenga que decir, que lo diga delante de mí. Rafael carraspeó, acomodando la corbata cara. Vine a hacer una propuesta. Me casé de nuevo, Lucía. Marina es profesora universitaria. Tenemos una casa grande en Polanco. Creemos que sería mejor para Yago vivir con nosotros. El mundo pareció detenerse por un instante. Sentí mis piernas flaquear. Necesité apoyarme en la pared para no caer. ¿Cómo está eso? Yago avanzó un paso. ¿Desapareces por 5 años y ahora quieres que vaya a vivir contigo? Hijo, sé razonable, Rafael argumentó, su voz calculadamente suave. Mira dónde estás viviendo. Yo puedo darte una vida mejor. Escuela particular, computadora nueva, un cuarto solo tuyo. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. No me digas hijo. Yago gritó, lágrimas de rabia escurriendo por el rostro. Tú no eres mi padre. Padre es quien cría, quien está presente. Rafael suspiró, como si estuviera lidiando con un niño testarudo. Sacó un sobre del bolsillo del saco y lo puso sobre nuestra mesa gastada. Son los papeles de la custodia, él explicó fríamente. Mis abogados ya están cuidando de todo. Lucía, sé sensata. ¿Realmente crees que puedes darle a él la vida que yo puedo ofrecer? Sus palabras me golpearon como una bofetada. 5 años de ausencia. 5 años. Sin una única llamada, sin un centavo de pensión. Y ahora él estaba allí, queriendo quitarme la única cosa que me mantuvo viva todo este tiempo. Vete, susurré, mi voz temblando. Vete de mi casa ahora. Él se encogió de hombros acomodando el saco caro. Tienes hasta mañana para pensar. Mis abogados entrarán en contacto. Después de que él se fue, el silencio que quedó era ensordecedor. Yago estaba parado en el medio de la sala, temblando de la cabeza a los pies. Jefa, su voz salió entrecortada. ¿No vas a dejar que pase, verdad? ¿No vas a dejar que él me lleve? Jalé a mi hijo hacia un abrazo apretado, sintiendo su cuerpo delgado sacudirse con sollozos contenidos. Nunca, prometí, nunca voy a dejar que nadie te quite de mí. Pero aquella noche, después de que Yago se durmió, me senté a la mesa de la cocina y abrí el sobre. Los documentos eran claros. Rafael estaba pidiendo la custodia total, alegando mejores condiciones financieras y ambiente más adecuado para criar a un adolescente. Con manos temblorosas, agarré mi celular viejo y llamé a la única persona que podría ayudarme. Dr. Paulo era un abogado que conocí limpiando su oficina. Él siempre fue gentil conmigo. A veces hasta me daba algo de dinero extra cuando percibía que yo estaba en dificultades. ¿Doña Lucía? Su voz soñolienta respondió al tercer timbrazo. ¿Pasó algo? Entre lágrimas le conté todo. El regreso de Rafael, la amenaza de la custodia, mi desesperación. Tranquila, dijo después de escuchar todo. Mañana temprano venga al despacho. Vamos a resolver esto. Pero mientras yo miraba los papeles esparcidos sobre la mesa, las fotos
De la casa lujosa donde Rafael vivía ahora, los documentos que comprobaban su ingreso astronómico, sentí un miedo helado apoderarse de mí. ¿Cómo yo, una empleada doméstica que apenas conseguía pagar la renta, podría luchar contra un hombre que tenía dinero suficiente para contratar a los mejores abogados de la ciudad? ¿Cómo probaría a un juez que el amor de una madre vale más que la comodidad material? Lo que yo no sabía es que la verdadera batalla apenas estaba comenzando, y que el desenlace de esta historia sería muy diferente de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Los abogados de Rafael no perdieron tiempo bombardeándonos con citaciones y documentos. Cada papel que llegaba era como una puñalada en mi corazón. Ellos cuestionaban todo: mis largas horas de trabajo, el tamaño de nuestro departamento, la escuela pública donde Iago estudiaba. Doctor Paulo hacía lo que podía para defendernos, muchas veces trabajando gratis, pero cada día la situación parecía más desesperada. Rafael había reunido un dossier completo sobre nuestra vida, incluyendo fotos del edificio donde vivíamos, reportes sobre la vecindad peligrosa, hasta incluso testimonios de vecinos sobre las horas que Iago pasaba solo en casa. «Están jugando sucio», Doctor Paulo me explicó una tarde mientras revisábamos otra pila de documentos. «Están intentando pintarte como una madre negligente». Las palabras de él me golpearon como un puñetazo en el estómago. Negligente. Era así como el mundo me veía. Una madre que dejaba al hijo solo para trabajar, que no podía darle más que un cuartito minúsculo en una colonia alejada. Pero lo peor de todo era ver cómo aquella situación estaba afectando a Iago. Mi hijo, que ya era callado, ahora casi no hablaba. Pasaba horas encerrado en el cuarto, se negaba a comer, tenía pesadillas constantes. Una noche desperté con sus gritos. Corrí a su cuarto y lo encontré sentado en la cama, empapado de sudor, los ojos muy abiertos de pavor. «Vinieron por mí», él susurró temblando. «Mi papá y su esposa me arrastraron de aquí». Me senté a su lado, jalándolo hacia mi regazo como hacía cuando era pequeño. «Nadie va a llevarte, hijo, te lo prometo». Pero a la mañana siguiente, cuando abrí la puerta para ir a trabajar, di de cara con Marina, la nueva esposa de Rafael. Ella estaba parada en el corredor, elegante en su vestido caro, mirándome como si yo fuera algún tipo de insecto. «¿Podemos hablar?». Su tono era educado, pero había un veneno escondido allí. Reacia la dejé entrar. Iago ya se había ido a la escuela, lo que tal vez era mejor. «Lucía», ella comenzó, sentándose a nuestra mesa sencilla, como si estuviera haciendo un gran favor, «vine a intentar ser razonable. Sabes que no puedes ganar esta batalla». Me quedé en silencio, observando su rostro perfectamente maquillado, sus uñas perfectamente hechas. Ella continuó: «Mira este lugar. ¿Es esto lo que quieres para tu hijo? Una vida de privaciones. Nosotros podemos darle todo lo que necesita: educación de calidad, actividades extracurriculares, un futuro prometedor. ¿Y amor?». Mi voz salió más firme de lo que yo esperaba. «¿Pueden dar eso a él también?». Su sonrisa vaciló por un instante. «El amor no paga las cuentas, querida. El amor no garantiza el futuro». «No», concordé. «Pero la ausencia tampoco». ¿Dónde estaba todo ese amor de ustedes en los últimos 5 años? Ella se levantó acomodando su bolsa cara en el hombro. «Piénsalo bien, Lucía. ¿Realmente quieres arrastrar a tu hijo por un proceso judicial doloroso? ¿No sería más fácil hacer lo que es mejor para él?». Después de que ella se fue, me senté en el suelo de la cocina y lloré. Lloré por todas las veces que no pude darle a Iago lo que él quería. Por todas las veces que tuve que decir no cuando él pedía unos tenis nuevos, un celular mejor
una vida diferente. Pero aquella misma tarde, algo sucedió que cambiaría todo. Estaba limpiando la casa de una clienta cuando recibí una llamada de la escuela. Iago se había involucrado en una pelea seria. Cuando llegué allí, encontré a mi hijo sentado en la dirección, el rostro manchado de lágrimas, un corte en el labio. En la silla al lado estaba el otro niño, hijo de una familia rica de la colonia. Él dijo que mi jefa era una cualquiera. Iago explicó, los puños cerrados. Dijo que yo era hijo de empleada doméstica y no merecía estar en la misma escuela que él. La directora suspiró, acomodando los lentes. Señora Lucía, entendemos la situación delicada, pero la violencia no puede ser tolerada. Salimos de la escuela en silencio. En la parada del camión, Iago finalmente habló. Jefa, no quiero ir a vivir con ellos. Lo sé, hijo. No, tú no sabes. Él se volteó hacia mí, sus ojos llenos de un dolor que me asustó. Hay cosas que nunca te conté. Sobre Marina, sobre cómo me trataba en las pocas veces que fui a visitarlos. Y entonces, allí en 1900, aquella parada de camión destartalada, mi hijo comenzó a revelar una historia que nadie esperaba. Una historia que cambiaría completamente el rumbo del proceso de custodia y que haría a todos percibir que a veces el dinero y la comodidad pueden esconder verdades mucho más sombrías de lo que imaginamos. El día de la audiencia llegó con un peso sofocante. El juzgado estaba lleno y yo me sentía minúscula en mi único vestido bueno, comprado en una liquidación hace 2 años. Rafael y Marina se sentaban del otro lado de la sala, impecables en sus ropas caras, conversando en susurros con sus abogados. Iago estaba pálido a mi lado, sus manos heladas apretando las mías. En las últimas semanas, desde su revelación en la parada del camión, él había perdido peso. Casi no dormía. Lo que él me contó aquel día aún resonaba en mi mente, haciéndome temblar de rabia e impotencia. Señora Lucía de los Santos, la jueza llamó, su voz severa resonando por la sala. El señor Rafael Rodríguez alega mejores condiciones para criar al menor. Él presentó documentos comprobando ingreso superior, residencia en un barrio elegante, acceso a educación de calidad. ¿La señora tiene algo que decir en su defensa? Me levanté con las piernas temblorosas. Doctor Paulo, a mi lado, apretó mi brazo en solidaridad. Honorable jueza, comencé, mi voz temblando. Yo sé que no puedo darle a mi hijo todo lo que su padre puede ofrecer. No tengo casa propia, no tengo carro, apenas consigo pagar las cuentas. Pero, exactamente, el abogado de Rafael interrumpió, su voz arrogante. La señora admite no tener condiciones adecuadas para criar a un adolescente. La jueza levantó la mano pidiendo silencio. Prosiga, señora Lucía. Lo que yo tengo para ofrecer a mi hijo es amor. Nunca lo abandoné, nunca. Protesto, honorable jueza. El abogado de Rafael nuevamente interrumpió. La demandada está usando apelaciones emocionales sin base fáctica. Fue entonces que Iago se levantó. Su rostro estaba determinado, aunque sus manos temblaran. Quiero hablar, él dijo, su voz resonando por la sala. ¿Tengo derecho a ser escuchado o no? La jueza ajustó los lentes, observándolo atentamente. Sí, lo tienes. Acércate. Vi a Rafael enderezarse en su silla, una sonrisa confiada en los labios. Él ciertamente esperaba que Iago hablara sobre la vida difícil que llevaba conmigo, sobre las privaciones, sobre cuánto quería una vida mejor. Pero lo que sucedió a continuación tomó a todos por sorpresa. Mi papá nos abandonó en una noche de lluvia. Iago comenzó, su voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos. Yo tenía 10 años.
Él aventó nuestras cosas por la ventana, nos trató como basura, nunca más llamó, nunca más preguntó si yo estaba vivo o muerto. La sala quedó en silencio absoluto. Vi la sonrisa de Rafael vacilar. Después de un tiempo, Yago continuó. Él comenzó a mandar cartas. Eran siempre iguales. Hijo, te extraño, ven a visitarme. Fui algunas veces y fue ahí que conocí a Marina. Marina se movió incómodamente en su silla, su rostro perdiendo el color. Ella me trataba como un intruso. La voz de Yago falló por un momento. Cuando mi papá no estaba cerca, ella decía que yo era un estorbo, que estaba estorbando la vida nueva de ellos. Una vez, cuando tiré sin querer un florero caro, ella me encerró en el cuarto de huéspedes por horas, diciendo que yo era igual que mi jefa, una destructora de hogares. ¡Eso es mentira! Marina se levantó, su rostro contorsionado de rabia. Él está inventando. Silencio, la jueza ordenó. Continúe, joven. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. La última vez que fui allá, Yago respiró hondo. Ella dijo que así que consiguieran mi custodia, me mandaría a un internado, que no iba a soportar tener al hijo de la empleada doméstica viviendo en su casa. Lágrimas escurrían por el rostro de Yago ahora, pero él continuó. Mi jefa trabaja de sol a sol para darme lo mejor que puede. A veces ella llega a casa tan cansada que casi no puede comer, pero nunca ni una vez en la vida ella me hizo sentir que yo era un peso, un estorbo. Ella es todo lo que tengo, todo lo que quiero tener. La sala estaba en shock. Vi a Rafael aflojar la corbata, su rostro pálido. Marina se había encogido en su silla, evitando mirar a nadie. No quiero ir a vivir con ellos, Yago concluyó, secándose las lágrimas con la manga de la camisa. Prefiero vivir en un cuarto pequeño con mi jefa que en una mansión donde soy tratado como basura. El silencio que se siguió fue ensordecedor. La jueza removió los lentes, limpiándolos lentamente mientras digería todo lo que había oído. Cuando finalmente habló, su voz estaba diferente, más suave. Joven, ¿está seguro de lo que está diciendo? Son acusaciones muy serias. Sí, señora. Y tengo las cartas que ella escribió, diciendo que iba a mandarme lejos. Las guardé, todas. Fue en ese momento que percibí que la batalla estaba ganada. No por el dinero, no por el poder, sino por la verdad simple y cruel que mi hijo había guardado por tanto tiempo. La decisión de la jueza fue rápida y definitiva. No solo negó la petición de custodia de Rafael, como también determinó que cualquier visita futura debería ser supervisada. El rostro de él, cuando oyó la sentencia, era una máscara de incredulidad y rabia. Marina salió del juzgado sin mirar atrás, sus tacones altos golpeando furiosamente contra el piso. Rafael aún intentó acercarse a Yago, pero nuestro hijo volteó la espalda, dejándolo hablando solo. En el camión, volviendo a casa, Yago apoyó la cabeza en mi hombro, como hacía cuando era pequeño. «Perdón, jefa», él susurró. «Perdón por no haberte contado antes sobre Marina». Pasé la mano por sus cabellos, sintiendo mi corazón apretar. «No, hijo, yo te pido perdón por no haber percibido tu sufrimiento. Aquella noche hicimos algo que hacía mucho no hacíamos. Pedimos una pizza para festejar. Era un lujo para nuestro presupuesto apretado, pero aquel momento merecía una celebración. Sentados en nuestra pequeña mesa de cocina, Yago finalmente comenzó a abrirse, contando todas las historias que había guardado durante aquellos años. Cómo Marina lo humillaba sutilmente, cómo Rafael fingía no ver, siempre ocupado de más, con su nueva vida para notar el sufrimiento del hijo. «Sabes, jefa», él dijo jugando con una rebanada de pizza, «por mucho tiempo tuve vergüenza de nuestra vida, de nuestra casa pequeña, de tu trabajo como empleada doméstica. Pero hoy, viéndolos en el juzgado, tan ricos y tan vacíos, entendí una cosa». «¿Qué,
hijo, que nosotros podemos no tener mucho dinero, pero tenemos algo que ellos nunca van a tener. Nosotros tenemos amor de verdad. Sus palabras me hicieron llorar, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de tristeza o miedo, sino de alivio, de gratitud, de un amor tan grande que casi no cabía en mi pecho. En los días que siguieron, comenzamos a reconstruir nuestra vida de una forma diferente. No necesitábamos más escondernos, no necesitábamos más tener miedo. Iago volvió a sonreír, volvió a hacer planes. Una semana después de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era de la dueña de la casa donde yo hacía limpieza hace años. Ella había seguido nuestra historia y quería ofrecerme un empleo mejor, como ama de llaves de tiempo completo. El salario es mayor, ella explicó, y vas a tener todas las prestaciones. También voy a ayudar a Iago con una beca en la escuela particular donde mis nietos estudian. Aquella oportunidad cambió nuestras vidas. No de forma grandiosa como Rafael había prometido, pero de un modo real, construido con trabajo honesto y bondad genuina. Rafael aún intentó buscarnos algunas veces, siempre con promesas vacías y disculpas ensayadas. Pero Iago no quiso más verlo. Tengo todo lo que necesito aquí, él decía, y yo sabía que era verdad. Nos mudamos a un departamento un poco más grande, aún sencillo, pero nuestro. Iago ganó un cuarto propio, donde podía estudiar sin distracciones. Sus notas mejoraron. Él hizo nuevos amigos. Comenzó a soñar con la universidad. Una tarde, lo encontré sentado en el balcón pequeño de nuestro departamento, mirando hacia la puesta de sol. ¿En qué estás pensando?, pregunté, sentándome a su lado. En cómo la vida es chistosa, él respondió sonriendo. El apá creía que podía comprar mi amor con una casa grande y regalos caros, pero tú me enseñaste que amor es levantarse temprano todos los días para trabajar, es hacer sacrificios sin reclamar, es estar presente aun cuando todo está difícil. Abracé a mi hijo, sintiendo su cuerpo ahora casi de mi altura. No éramos más aquellas dos personas asustadas de la noche lluviosa en que fuimos echados de casa. Éramos más fuertes, más unidos, más verdaderos. Jefa, él dijo bajito, gracias por nunca haberte rendido conmigo. Nunca voy a rendirme, hijo, nunca. Y allí, en aquel balcón pequeño de nuestro departamento sencillo, entendí que algunas victorias no se miden por el tamaño de la casa o por el saldo bancario. Algunas victorias se miden por la sonrisa sincera de un hijo, por el amor que sobrevive a las tempestades, por la fuerza de continuar luchando aún cuando todo parece perdido. Nuestra historia no era sobre riqueza o poder, era sobre amor. El tipo de amor que no puede ser comprado, que no se dobla ante las dificultades, que no se vende por una casa grande o un carro nuevo. Hoy, 5 años después de aquella audiencia que cambió nuestras vidas, Iago se está graduando de la preparatoria. Consiguió una beca de estudios para la Facultad de Derecho, irónicamente, la misma profesión que un día fue usada contra nosotros. Él dice que quiere ayudar a otras familias que pasan por lo que pasamos. Rafael nunca más nos buscó. Supe por conocidos que su matrimonio con Marina acabó poco después del proceso. Aparentemente, el dinero y el estatus no fueron suficientes para mantener unidos dos corazones vacíos. En cuanto a mí, continúo trabajando como ama de llaves. No nos hicimos ricos, no vivimos en una mansión, pero tenemos algo mucho más valioso. Tenemos paz, tenemos dignidad, nos tenemos el uno al otro. A veces, cuando miro hacia atrás, hacia aquella noche lluviosa en que fuimos echados de casa, pienso en cuán equivocada estaba. Creí que aquel fuera el fin, que no conseguiríamos sobrevivir, pero en realidad
fue solo el comienzo de una historia de superación, de amor verdadero, de una fuerza que yo ni siquiera sabía que tenía. Sabes, jefa, Iago me dijo otro día, mientras estudiábamos juntos en la mesa de la cocina, creo que al final de cuentas, el apá nos hizo un favor aquella noche. ¿Cómo así, hijo? Si él no nos hubiera echado, tal vez nosotros nunca hubiéramos descubierto cuán fuertes somos juntos. Tal vez yo nunca hubiera aprendido que familia de verdad no es quien tiene la misma sangre, es quien se queda a nuestro lado en los momentos difíciles. Y él tenía razón. A veces necesitamos perder todo para descubrir lo que realmente importa. A veces es en la oscuridad que encontramos nuestra verdadera luz. Nuestra historia no terminó como un cuento de hadas, con un castillo y una fortuna. Terminó con algo mucho más precioso, con la certeza de que el amor verdadero, aquel que resiste a las tempestades, que no se vende, que no abandona, ese amor es la mayor riqueza que alguien puede tener. Y nosotros, jefa e hijo, que un día fuimos tirados a la calle como si no valiéramos nada, descubrimos que valemos mucho más de lo que cualquier cuenta bancaria podría medir. Porque nuestro valor no está en lo que tenemos, sino en el amor que compartimos, en la fuerza que encontramos uno en el otro, en la certeza de que, no importa lo que pase, siempre nos tendremos el uno al otro. Y eso, al final de cuentas, es todo lo que realmente importa.